3 autos vacíos, motor encendido, ningún cuerpo. ¿Qué se está llevando a los conductores en la México-Puebla? Esta carretera conecta a miles cada día, pero después de las 2 a.m., algo cambia. Más de 40 reportes oficiales, testigos que juran haber visto lo mismo, y expedientes que la policía cerró sin explicación. Si manejas de noche por ahí, esto te puede pasar a ti. Expediente nocturno, caso 001. Los misterios que se archivaron, pero nunca se cerraron. Sube el volumen, apaga las luces, porque después de esto vas a pensar 2 veces antes de manejar solo. A las 3:15 de la madrugada del 12 de marzo de 2023, el camión de Juan se detuvo en el kilómetro 87 de la autopista México-Puebla. El motor quedó encendido, las luces altas prendidas, la puerta del conductor abierta de par en par, pero Juan había desaparecido. Cuando lo encontraron 3 horas después, el celular seguía sobre el asiento con batería al 80%, el café todavía tibio, y en el pavimento, alrededor del camión, había marcas, huellas de pisadas que se alejaban hacia la nada, 50 metros exactos, y ahí se detenían, como si Juan simplemente se hubiera evaporado en medio de la carretera. Juan tenía 42 años, 20 años de experiencia como trailero. Conocía cada curva de esa autopista México-Puebla. La había recorrido cientos de veces. Nunca un accidente grave. Nunca un retraso. Nunca un problema. Era metódico, precavido, obsesivo con el mantenimiento de su camión. Revisaba las llantas antes de cada viaje. Llevaba agua, comida, herramientas. Su esposa lo describe como alguien que nunca tomaría riesgos innecesarios. Pero esa madrugada de marzo, algo cambió. Juan había salido de la Ciudad de México a las 2 de la madrugada. Un viaje rutinario, carga de textiles hacia Puebla, nada fuera de lo común. Su última llamada fue a las 2:47 de la madrugada. Habló con su esposa desde manos libres mientras conducía. Todo va perfecto, mi amor. Tráfico despejado. Voy haciendo buen tiempo. Llegaré antes del amanecer como siempre. Mándame un mensaje cuando llegues, le pidió ella. Claro, no te preocupes. Te amo. Ese mensaje nunca llegó. A las 3:15 de la madrugada, el GPS del camión registró una parada. Kilómetro 87. Un tramo completamente recto, sin curvas, sin pendientes. No hay gasolinera cerca, ni talleres, ni zonas de descanso. Solo un tramo gris de carretera flanqueado por terrenos baldíos y vegetación baja. El GPS marcó la parada exacta, 3:15:23, pero nunca registró que el motor se apagara. El sistema siguió transmitiendo datos hasta las 6:30 de la mañana, cuando fue encontrado. La esposa de Juan comenzó a preocuparse a las 4:30. Intentó llamarlo 5 veces. Todas fueron directo al buzón. A las 5 de la mañana alertó a la policía. A las 6:30, 3 traileros que venían desde Veracruz encontraron el camión. Lo que vieron los dejó helados. Puerta del conductor completamente abierta. Luces altas encendidas apuntando hacia la oscuridad. Motor al ralentí haciendo ese ruido constante de diésel en neutral. Radio prendida, pero solo transmitiendo estática. Dentro del camión, todo parecía normal. El celular de Juan sobre el asiento del copiloto. Batería al 80%. Última actividad registrada a las 3:12 de la madrugada. Intentando abrir una aplicación del clima. Su termo de café todavía tibio. Sus lentes sobre el tablero. La carga en la parte trasera totalmente intacta. Sin violar. Con los sellos de seguridad en su lugar. Ninguna señal de lucha. Ningún objeto fuera de lugar. Ninguna marca de frenado brusco en el pavimento. Ninguna evidencia de que alguien más hubiera estado ahí. Pero había algo más.
algo que los 3 traileros notaron de inmediato. Cuando llegaron a esa zona, alrededor de las 6:20 de la mañana, había niebla densa, espesa, imposible. Uno de ellos, conductor con 15 años en esa ruta, dijo que nunca había visto niebla así, especialmente en marzo, cuando el clima es seco. La niebla estaba tan concentrada que apenas podían ver a 5 metros. Tuvieron que reducir la velocidad casi a paso de tortuga. Fue entonces cuando vieron las luces altas del camión de Juan, atravesando la bruma como faros fantasma. Al acercarse, sintieron algo extraño, un frío penetrante, no como el frío normal de la madrugada, sino como si el aire mismo se hubiera congelado alrededor del camión, como si algo hubiera absorbido todo el calor del ambiente. Cuando la policía llegó media hora después, a las 7 de la mañana, no había niebla. El cielo estaba despejado. La temperatura era normal para esa hora. Los oficiales revisaron los registros meteorológicos de esa madrugada. No se reportó ninguna formación de niebla en esa área. Ninguna. Se organizaron búsquedas exhaustivas. Perros rastreadores siguieron el olor de Juan desde el asiento del conductor, pero lo perdieron a exactamente 50 metros del camión, en medio de la nada, como si Juan simplemente se hubiera evaporado. Helicópteros sobrevolaron la zona. Grupos de voluntarios peinaron los terrenos baldíos. No encontraron nada, ni ropa, ni señales, ni huellas, nada. Durante la investigación, entrevistaron a otros conductores que pasaron por ahí esa madrugada. 5 de ellos reportaron haber visto niebla repentina y densa, alrededor de las 3 de la madrugada, en ese kilómetro exacto. 2 mencionaron haber sentido una sensación de desorientación, como si perdieran noción del tiempo por unos segundos. Uno juró haber visto una figura humana al borde de la carretera, completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. Pensó que era un peatón en problemas y aminoró la velocidad para ayudar. Pero al pasar junto a donde debería estar la figura, no había nadie, solo oscuridad. Y entonces empezaron a encontrar los otros casos archivados, casos olvidados, casos sin resolver. 7 conductores en los últimos 10 años, todos desaparecidos en el mismo tramo, kilómetro 85 al 90, todos entre las 3 y las 4 de la madrugada, todos con sus vehículos encontrados con el motor encendido, puertas abiertas, sin rastro de los conductores, y siempre, testimonios de niebla inexplicable. La policía nunca conectó los casos. Diferentes estados, diferentes jurisdicciones, diferentes años, pero estaban conectados por ese tramo maldito de carretera y por algo que espera en la niebla. Exactamente una semana después de la desaparición de Juan, su esposa recibió una llamada. Era las 3:15 de la madrugada, la misma hora en que el GPS registró la última parada. Una voz distorsionada, irreconocible, susurró lentamente. Se lo llevaron los de la niebla. Luego colgó. La policía intentó rastrear la llamada. Venía de un teléfono público en Texcoco, un teléfono que llevaba años fuera de servicio, cortado, abandonado, muerto, pero había marcado. Lo que más aterra de este caso es el tiempo perdido. Si Juan detuvo el camión a las 3:15, voluntaria o involuntariamente, y el camión fue encontrado a las 6:30, esos son más de 3 horas. 3 horas donde el motor estuvo encendido, consumiendo combustible al ralentí, pero el nivel del tanque no bajó más de lo esperado, como si esas horas no hubieran existido realmente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de esa niebla. Y hay algo más, algo que la policía nunca hizo público. Cuando revisaron las cámaras del último peaje antes del kilómetro 87, encontraron algo extraño. Juan pasó por ese peaje a las 3:02 de la madrugada, pero en el video, detrás de su camión, en el espejo retrovisor,
se alcanza a ver algo, una sombra en el asiento trasero de la cabina, una silueta oscura que no debería estar ahí. Juan sigue desaparecido. No hay cuerpo, no hay pistas, no hay respuestas. Su camión fue vendido como chatarra cuando el caso se archivó. Su familia mantiene una página de Facebook con actualizaciones cada semana, pero nadie responde. Nadie sabe nada o nadie quiere hablar. El kilómetro 87 ahora tiene una pequeña placa improvisada clavada en un poste. No pares de noche. Nadie sabe quién la puso, pero los traileros la respetan. Pasan de largo sin frenar, sin importar que escuchen, sin importar que vean en la niebla, porque todos saben que algo espera ahí cuando cae la oscuridad. Y Juan fue solo el primero de una lista que sigue creciendo. Cada mes aparece un nuevo reporte, un nuevo conductor desaparecido, en el mismo tramo, a la misma hora, con la misma niebla, y nadie puede detenerlo, porque no puedes luchar contra algo que no entiendes, algo que viene de la oscuridad, y te lleva de regreso a ella. María era enfermera del turno de noche en el Hospital General de la Ciudad de México. Cada jueves, a las 2:30 de la madrugada terminaba su turno y manejaba sola de regreso a su casa en Puebla. Pasaba por el kilómetro 87, el mismo tramo donde Juan había desaparecido 8 meses antes. María conocía las historias. Todos las conocían, pero necesitaba ese trabajo. El turno nocturno pagaba mejor, así que cada jueves rezaba y manejaba, hasta la noche del 18 de noviembre de 2023. Esa noche algo la siguió, y cuando finalmente llegó a su casa, su esposo encontró marcas en el techo de su auto, huellas, como de pies descalzos, pero demasiado pequeñas para ser humanas. María tenía 34 años, 12 años trabajando como enfermera, 2 hijos pequeños en casa, un esposo, una familia que mantener. El turno de noche pagaba 40% más que el turno regular. No podía rechazarlo, aunque significara manejar sola de madrugada por esa carretera, por ese tramo maldito del kilómetro 87, donde los traileros ya no se detenían, donde los taxistas aceleraban sin mirar atrás, donde Juan había desaparecido sin dejar rastro. La noche del 18 de noviembre comenzó como cualquier otra. María terminó su turno exhausta. Había sido una noche pesada en urgencias, accidentes, paros cardíacos, pacientes que no dejaban de llegar. A las 2:35 de la madrugada finalmente salió del hospital, subió a su auto, ajustó el espejo retrovisor, arrancó. 45 minutos de camino, si no había tráfico, y a esa hora nunca había tráfico. Pasó el último peaje de la ciudad a las 2:52. Todo normal. La carretera estaba vacía, solo algunas luces de camiones a lo lejos. María venía pensando en llegar, ducharse, dormir 5 horas antes de que sus hijos despertaran. Estaba cansada pero alerta. Conocía perfectamente esa ruta. La había hecho más de 200 veces. Pero algo cambió cuando pasó el kilómetro 75. En su espejo retrovisor aparecieron las luces de un auto, 2 faros brillantes, detrás de ella, a unos 50 metros de distancia. No le dio importancia al principio. Probablemente otro trabajador regresando tarde. Pero después de 5 minutos, el auto seguía ahí, a la misma distancia exacta, sin acercarse, sin alejarse. Como un espejo, María aceleró un poco. El auto detrás también aceleró. Ella redujo la velocidad. El auto también redujo. Misma distancia. Siempre. Cambió de carril. El auto cambió de carril. Volvió al carril original. El auto volvió también, como si estuviera atado a ella por un hilo invisible. El corazón de María comenzó a acelerarse. Llegó a 130 kilómetros por hora. El auto detrás la siguió sin esfuerzo.
Entonces hizo algo que su padre le había enseñado. Apagó sus luces completamente por 3 segundos y las volvió a encender. Una técnica para desorientar a quien te sigue. Funcionó. Cuando volvió a mirar el espejo retrovisor, el auto ya no estaba. Había desaparecido. María respiró aliviada. Solo eran nervios, solo paranoia por las historias. Pero entonces vio algo adelante, algo que la hizo pisar el freno instintivamente. A 200 metros, iluminado por sus faros, había alguien parado en medio del carril, una figura pequeña. A medida que se acercaba, la figura se hizo más clara. Era un niño, no más de 8 o 9 años, vestido con pantalón oscuro y camisa blanca, completamente inmóvil en medio de la carretera, mirando directamente hacia los faros, a las 3 de la mañana, en medio de la nada, sin adultos, sin autos, sin nada, solo un niño parado como estatua. María detuvo el auto a 30 metros. Su instinto de enfermera le decía que bajara a ayudar. Tal vez estaba perdido, tal vez hubo un accidente, pero algo más profundo le gritaba que no bajara, que algo estaba terriblemente mal. El niño no se movía, no lloraba, no pedía ayuda, solo estaba ahí parado con los brazos colgando, como un maniquí. María tocó el claxon 2 veces. El niño no reaccionó, ni un parpadeo, ni un movimiento. Tomó su teléfono para llamar a la policía. Marcó el 911. La llamada conectó, pero antes de que alguien contestara, la señal se cortó. Miró la pantalla. Sin servicio. Imposible. Hace 2 minutos tenía señal completa. Volvió a mirar hacia adelante. El niño seguía ahí, exactamente en la misma posición. María decidió rodearlo. Cambió al carril izquierdo lentamente sin quitarle la vista. A medida que pasaba junto a él, giró la cabeza para verlo por la ventana. El niño giró la cabeza al mismo tiempo, siguiendo el movimiento del auto, pero su cuerpo no se movió, solo la cabeza, como si estuviera montada en un pivote, y sus ojos, negros, completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad profunda. María aceleró a fondo, 140 kilómetros por hora. Miró el espejo retrovisor esperando ver al niño desapareciendo en la distancia. Pero lo que vio la hizo gritar. El niño estaba parado en medio de la carretera, pero ahora estaba 200 metros adelante, no atrás, adelante, como si se hubiera teletransportado. Pisó el freno con pánico. El auto derrapó, pero logró controlarlo. Se detuvo en el acotamiento respirando agitadamente. Cerró los ojos contando hasta 10. Esto no puede ser real. Estoy cansada. Estoy alucinando. Cuando abrió los ojos y miró hacia adelante, el niño ya no estaba. La carretera estaba vacía, completamente vacía. Entonces, escuchó un golpe seco en el techo del auto, como si alguien hubiera saltado encima. Luego otro golpe, y otro, rítmicos, pesados. Algo estaba caminando sobre el techo. Boom, 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 como pasos, pero demasiado ligeros para ser de un adulto, demasiado pequeños, como de un niño. María no se atrevía a mirar hacia arriba, no se atrevía a bajar la ventana, solo podía escuchar esos pasos constantes sobre su cabeza. Arrancó el motor y aceleró bruscamente. Los pasos continuaron por 10 segundos y luego cesaron abruptamente. Silencio total. Condujo sin parar durante 20 kilómetros, sin mirar atrás, sin reducir velocidad, con las manos temblando aferradas al volante. Su radio, que había estado apagada, se encendió sola. No música, solo estática, y entre la estática, una voz, distorsionada, apenas audible, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Regresa, regresa, regresa. Apagó la radio manualmente, pero la voz continuó. No venía de la radio, venía de atrás, del asiento trasero. Lentamente movió sus ojos hacia el espejo retrovisor central. Había alguien sentado ahí, una sombra, una silueta oscura,
apenas visible en la penumbra, pero estaba ahí, sentada, quieta, mirándola. María gritó y perdió el control del auto. El vehículo se salió del carril. Las llantas tocaron el acotamiento de grava. Logró corregir justo a tiempo antes de volcar. Cuando volvió a mirar el espejo, el asiento trasero estaba vacío. Nada. Nadie. Pero el olor. Un olor penetrante a tierra mojada y algo podrido llenaba el auto. Un olor que no estaba ahí antes. Finalmente vio las luces de la caseta de San Martín Texmelucan. Civilización, seguridad, personas. Pasó por la caseta. El operador le dio su ticket. Ella lo tomó con mano temblorosa. ¿Está bien, señorita?, preguntó él notando su estado. María solo asintió, incapaz de hablar. Manejó directo a su casa. Eran las 4:10 de la madrugada. Un trayecto que normalmente tomaba 45 minutos, le había tomado casi hora y media. Tenía más de media hora de tiempo perdido que no podía explicar. Como Juan. Llegó a su casa temblando. Despertó a su esposo y le contó todo. Él revisó el auto pensando que estaba en shock, que había sido el cansancio, pero entonces encontró algo en el techo. Marcas, abolladuras pequeñas, como huellas de pisadas descalzas. 5 marcas, 4 en línea, una más pequeña atrás, como dedos de pie, pero demasiado pequeñas para ser de un adulto. Y había algo más. Las huellas no eran de alguien caminando, estaban todas apuntando hacia adelante, como si alguien hubiera estado agachado, en cuclillas sobre el techo, mirando hacia abajo, hacia el parabrisas, hacia ella. María presentó un reporte a la policía estatal esa mañana. El oficial anotó todo, pero ella pudo ver en sus ojos que no le creía completamente. Fatiga extrema, alucinaciones por cansancio. Pero cuando mencionó el kilómetro aproximado donde todo comenzó, el oficial dejó de escribir, miró su computadora, revisó algo y luego le preguntó: ¿fue cerca del kilómetro 87? María asintió. El oficial cerró la libreta. Usted tuvo suerte. Otros no regresaron. Le mostró un archivo. 7 casos en los últimos 10 años. Personas que reportaron encuentros similares en ese tramo. 3 de ellas desaparecieron después. Nunca las encontraron. Juan el trailero era uno de ellos. Una mujer llamada Socorro era otra. Y un estudiante universitario llamado Roberto. Todos vieron al niño. Todos escucharon los pasos en el techo. Todos sintieron la presencia en el asiento trasero. Y algunos nunca llegaron a casa. María renunció a su trabajo esa semana. Nunca volvió a manejar por esa carretera de noche. Se mudó a otra ciudad 6 meses después, más lejos del trabajo, menos paga, pero valió la pena, porque cada vez que cierra los ojos todavía ve esos ojos negros, y cada vez que escucha pasos sobre su cabeza, aunque esté en un segundo piso, su corazón se detiene. Las huellas en el techo de su auto nunca desaparecieron. Las intentaron pulir, lijar, rellenar, pero siempre volvían a aparecer como una marca permanente, un recordatorio de que algo la eligió esa noche y que tuvo suerte de escapar, porque no todos tienen esa suerte, no todos regresan, y el niño sigue ahí, en el kilómetro 87, esperando, en medio de la niebla, con esos ojos negros y esa sonrisa que María nunca mencionó, pero que vio en el último segundo, cuando el niño giró la cabeza, una sonrisa demasiado ancha, con demasiados dientes, que ningún niño debería tener. Roberto llevaba 14 años trabajando como operador de grúa en la autopista México-Puebla. Había visto de todo: accidentes, cuerpos, autos destrozados. Nada lo sorprendía, nada lo asustaba, hasta la madrugada del 7 de febrero de 2024. Esa noche recibió una llamada para remolcar un auto abandonado en el kilómetro 87.
Cuando llegó, encontró el vehículo con motor encendido y luces prendidas, pero sin conductor. Y entonces vio algo parado junto al auto, una figura alta, inmóvil. Cuando apuntó su reflector hacia ella, la figura giró lentamente y Roberto vio que no tenía rostro, solo una superficie lisa y oscura donde deberían estar los ojos. Roberto tenía 48 años, 14 años atendiendo emergencias en carretera las 24 horas. Autos descompuestos, accidentes, llantas ponchadas, conductores sin gasolina. Lo había visto todo. Nada lo sorprendía. Había sacado autos de zanjas. Había llegado a accidentes donde tuvo que esperar a que sacaran cuerpos. Había trabajado bajo lluvia, granizo, niebla, calor extremo. Era un profesional con miles de servicios realizados. Pero después de lo que vivió esa madrugada, pidió ser reasignado a turnos diurnos únicamente. Y cuando le preguntaron por qué, solo dijo: hay cosas en esa carretera que no deberían existir. La noche del 7 de febrero cubría el turno de madrugada, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Era invierno. Hacía frío, pero el cielo estaba despejado. Hasta las 2 de la madrugada había sido una noche tranquila. Solo 2 servicios, nada fuera de lo común. Estaba en su grúa estacionado en una gasolinera tomando café, cuando a las 2:47 sonó su radio. La despachadora sonaba tensa. Roberto, tenemos reporte de vehículo detenido en el kilómetro 87, con luces encendidas bloqueando parcialmente el carril derecho. Conductor no responde. Necesitamos que vayas a verificar. Roberto confirmó y encendió su grúa. Kilómetro 87. Ese número ya le resultaba familiar. Había escuchado rumores entre los compañeros. Algunos se negaban a ir solos a ese tramo de madrugada. Decían que pasaban cosas raras. Pero Roberto nunca había creído en esas historias. Para él eran solo supersticiones de gente que trabajaba demasiadas horas nocturnas. Llegó al lugar a las 3:15 de la madrugada. Exactamente. Y efectivamente, había un auto. Un Chevy Aveo gris, estacionado de forma irregular, ocupando parte del carril derecho y parte del acotamiento. Las luces delanteras encendidas, luces intermitentes apagadas, motor encendido. Roberto se estacionó detrás activando todas las luces de emergencia de su grúa. Bajó con su linterna y chaleco reflejante. Se acercó al auto. La puerta del conductor estaba cerrada. Ventanas arriba. Tocó el vidrio con los nudillos. «Señor, ¿necesita ayuda?» No hubo respuesta. Iluminó el interior con su linterna. No había nadie adentro. Asiento del conductor vacío. Copiloto vacío. Traseros vacíos. Pero el motor estaba encendido. Las luces prendidas. La palanca en neutral. Como los otros casos. Como Juan. Como María. Roberto rodeó el auto revisando si había señales de colisión. Nada. Ni un rayón. Ni una abolladura. Probó abrir las puertas. Todas cerradas con seguro. Miró dentro con más detalle. Había un bolso de mujer en el asiento del copiloto. Un termo en el portavasos. Lentes de sol sobre el tablero. Como si alguien hubiera estado ahí hace segundos y simplemente se hubiera esfumado. Tomó su radio y reportó. «Despachadora, el vehículo está abandonado. Motor encendido, pero no hay conductor. Voy a solicitar presencia policial». La despachadora confirmó. Una patrulla estaba en camino. Roberto volvió a su grúa para esperar. Desde su cabina podía ver perfectamente el auto abandonado iluminado por sus torretas. Tomó su termo de café y le dio un trago. Miró la hora. 3:22 de la madrugada. La patrulla no debería tardar más de 10 minutos. Pero entonces vio algo que lo hizo escupir el café. El auto abandonado ya no estaba solo. Había una figura parada junto a la puerta del conductor. Una silueta humana, alta, delgada, completamente inmóvil.
Roberto no la había visto llegar, no había caminado desde el lado de la carretera, no había salido de otro vehículo, simplemente estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Roberto encendió su reflector principal apuntándolo directamente hacia el auto. La luz inundó la escena. La figura seguía ahí, pero no se movía, no levantaba la mano para protegerse de la luz cegadora, no volteaba. Nada, solo estaba parada ahí de espaldas mirando hacia el auto. Roberto sintió un nudo en el estómago, bajó de su grúa nuevamente y gritó: «Señor, ¿necesita ayuda? ¿Ese es su vehículo?». No hubo respuesta. La figura no se movió. Roberto avanzó unos pasos. «Hola, ¿puede escucharme?». Nada. Totalmente inmóvil. Como un poste. A medida que reducía la distancia podía ver más detalles. La figura vestía ropa oscura, pero no parecía ropa normal. Parecía mojada, empapada, y había algo en el suelo alrededor de la figura. Un charco de líquido oscuro que se extendía desde sus pies. Roberto se detuvo a unos 5 metros. Su instinto le decía que no se acercara más. Sacó su linterna y la apuntó directamente a la figura. La luz reveló algo perturbador. La ropa no estaba mojada con agua, estaba goteando algo espeso, oscuro, casi negro, y el olor, un olor pútrido a descomposición, llegó hasta Roberto. Su estómago se retorció. «Señor, ¿está herido? ¿Necesita ayuda médica?». Nada, ni un movimiento, ni un sonido. Entonces la figura comenzó a girar, lentamente, muy lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Roberto dio un paso atrás instintivamente. La figura completó el giro quedando de frente hacia él, y Roberto vio su cara, o más bien la ausencia de cara, donde debería haber ojos, boca, nariz. Solo había una superficie lisa y oscura, como si alguien hubiera borrado sus rasgos, como si nunca hubiera tenido rostro. Pero lo peor fue que Roberto podía sentir que esa cosa lo estaba mirando, sin ojos, sin cara, pero sabía que lo estaba observando directamente. Roberto retrocedió tropezando con sus propios pies. Cayó al suelo. La linterna rodó iluminando el pavimento. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba junto al auto. Estaba a 3 metros de él. Se había movido esa distancia en menos de un segundo, sin que Roberto viera el movimiento. Simplemente estaba más cerca. Roberto gritó y se levantó corriendo hacia su grúa. No miró atrás. No quería saber si esa cosa lo estaba siguiendo. Subió a la cabina. Cerró la puerta con seguro. Arrancó el motor. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener el volante. Miró por el espejo lateral hacia donde había dejado el auto abandonado. La figura ya no estaba. Había desaparecido. Pero el auto seguía ahí con las luces encendidas como si nada hubiera pasado. Roberto tomó su radio con mano temblorosa. «Despacho, necesito que envíen esa patrulla ahora. Hay algo aquí, algo que no es normal». La despachadora respondió confundida. «Roberto, ¿qué está pasando? La patrulla está a 5 minutos». «Negativo, no puedo confirmar. Necesito salir de esta ubicación. Envíen a Elías a alguien más». Pero antes de que pudiera poner la grúa en marcha, su radio crepitó con estática. Y luego una voz. No era la despachadora. Era una voz masculina, distorsionada, apenas audible entre el ruido. «No te vayas, Roberto. Todavía no hemos terminado». Roberto soltó el radio como si quemara. ¿Cómo sabía su nombre? Nadie había mencionado su nombre por radio esa noche. Miró hacia el auto abandonado nuevamente y sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Ahora había más figuras. 3, 5, 7, todas idénticas, todas sin rostro, todas paradas alrededor del auto, todas mirando hacia su grúa, y entonces comenzaron a caminar, lentamente, hacia él. Roberto pisó el acelerador sin pensarlo más.
La grúa aceleró lentamente por su peso, pero finalmente ganó velocidad. 40, 60, 80 kilómetros por hora, lo más rápido que esa grúa podía ir. Miró el espejo retrovisor. Las figuras seguían caminando, pero no se alejaban, se mantenían a la misma distancia, como si el espacio entre ellos y la grúa estuviera congelado. Roberto condujo sin parar hasta llegar a la siguiente gasolinera en el kilómetro 95. Se estacionó bajo las luces brillantes junto a otros camiones. Había gente, había luz, había seguridad. Llamó a su supervisor desde su celular y le contó todo. El supervisor le dijo que regresara a la base inmediatamente, que otro operador cubriría ese servicio. Cuando la patrulla finalmente llegó al kilómetro 80 y 7:30 minutos después, encontraron el auto abandonado exactamente como Roberto lo describió. Motor encendido, luces prendidas, sin conductor. Pero no encontraron ninguna figura, ningún charco oscuro, ninguna evidencia de que algo más hubiera estado ahí. Las placas del auto pertenecían a una mujer de Puebla, reportada como desaparecida 3 días antes. Salió de su casa una noche y nunca regresó. Su última ubicación registrada por GPS fue exactamente el kilómetro 87, a las 3:10 de la madrugada de 3 noches atrás. La misma hora, el mismo lugar. Ella nunca fue encontrada. Su nombre era Socorro. Roberto presentó un informe detallado a su empresa. Describió todo lo que vio: las figuras sin rostro, la voz en el radio, el terror absoluto. Su supervisor lo escuchó, pero le recomendó no compartir esos detalles con nadie más. Le dijeron que probablemente fue una alucinación causada por estrés. Le ofrecieron turnos diurnos permanentemente. Roberto aceptó sin dudarlo. Nunca volvió a trabajar de noche. Cuando otros operadores le preguntan por qué cambió de turno, él solo dice que prefiere la luz del día. Pero sus compañeros más cercanos notaron algo diferente en él. Roberto ya no bromea como antes, ya no toma horas extras. Y cada vez que alguien menciona el kilómetro 87, él se queda callado, mirando hacia la nada, como si estuviera viendo algo que nadie más puede ver, algo que lo sigue esperando, en la oscuridad. 3 casos, 3 testimonios, un patrón innegable. Juan el trailero desapareció en el kilómetro 87 a las 3:15 de la madrugada. Su camión fue encontrado con motor encendido. Él nunca apareció. María, la enfermera, sobrevivió a un encuentro con un niño de ojos negros que se teletransportaba. Algo caminó sobre el techo de su auto. Perdió media hora de tiempo que no puede explicar. Roberto, el operador de grúa, vio figuras sin rostro que goteaban líquido negro. Escuchó su nombre susurrado por algo que no debería saber quién era. Y hay más. 7 casos documentados en los últimos 10 años. Todos en el mismo tramo. Todos alrededor de las 3 de la madrugada. Todos con vehículos encontrados con motor encendido y sin conductores. Socorro, desaparecida 3 días antes de que Roberto encontrara su auto. Roberto, mencionado en el caso anterior, desaparecido 6 meses después de que María lo viera en las fotos borrosas de la fiesta fantasma. Las autoridades tienen registro, pero oficialmente son solo coincidencias. Pero los que trabajan esa carretera saben la verdad. Los policías de caminos evitan ese tramo de madrugada. Los operadores de grúa piden ir en parejas si tienen servicio ahí de noche. Los conductores locales simplemente no paran. Prefieren quedarse sin gasolina que detenerse en el kilómetro 87 después de las 3 de la madrugada. Porque todos han escuchado las historias. Todos conocen a alguien que conoce a alguien que desapareció ahí. Y todos saben que algo espera en ese tramo maldito. La investigación histórica revela un pasado oscuro. Ese tramo era parte de un camino rural donde ocurrieron múltiples asaltos y asesinatos en el siglo XIX. Durante la Revolución Mexicana, fue escenario de enfrentamientos.
Docenas murieron ahí. Cuando construyeron la autopista en los años 70, los trabajadores encontraron restos humanos durante las excavaciones, huesos que nunca fueron identificados ni reclamados. Fueron reubicados o simplemente cubiertos por el concreto nuevo. Las comunidades indígenas de la región tienen un nombre para ese lugar: el Camino del Viento Negro. Decían que era un lugar donde los espíritus se reunían durante ciertas noches, un lugar de cruce entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los chamanes locales advirtieron a los ingenieros cuando llegaron a construir la carretera. Les dijeron que estaban profanando un lugar sagrado, que habría consecuencias. Nadie les hizo caso. La carretera se construyó de todas formas, y desde entonces las desapariciones comenzaron. Puedes creer en explicaciones racionales si quieres: microsueños, alucinaciones por cansancio, sugestión colectiva, actividad criminal, condiciones ambientales, trauma psicológico. Todas son teorías válidas respaldadas por ciencia. Pero ninguna explica los autos con motores encendidos. Ninguna explica las desapariciones completas sin rastro. Ninguna explica por qué exactamente ese kilómetro, exactamente esa hora. Ninguna explica las huellas que reaparecen en el techo del auto de María. Ninguna explica cómo algo susurró el nombre de Roberto por un radio sin que nadie más lo supiera. Y ninguna explica por qué sigue pasando. Cada mes hay un nuevo reporte, un nuevo conductor desaparecido, un nuevo auto encontrado abandonado, con motor encendido, luces prendidas, sin conductor, en el mismo tramo, a la misma hora. Algo espera ahí cuando cae la oscuridad, y no importa cuántas explicaciones racionales inventes, no importa cuánto intentes convencerte de que no es real. Si alguna vez te encuentras manejando por esa carretera de madrugada y ves niebla donde no debería haber niebla, y sientes frío donde no debería hacer tanto frío, y ves algo parado al borde del camino que no debería estar ahí, no pares, no mires, no te detengas, porque lo que sea que vive en el kilómetro 87 está esperando y tiene hambre. 3 casos documentados, 7 desapariciones confirmadas, 23 personas sin rastro en los últimos 10 años, todas en el mismo tramo, todas alrededor de las 3 de la madrugada. Oficialmente, este patrón no existe. Las autoridades dicen que son casos aislados, coincidencias, nada más. Pero los conductores que trabajan esa carretera saben la verdad. Han desarrollado sus propias reglas de supervivencia. No detenerse entre los kilómetros 85 y 90 después de las 2 de la madrugada. Si tu auto presenta problemas, seguir conduciendo hasta la siguiente área de servicio. Si ves a alguien pidiendo ayuda, no detenerte. Reportarlo desde un lugar seguro más adelante. Si experimentas niebla repentina, acelerar y salir de ahí. Y si ves figuras que no deberían estar ahí, simplemente huir. Estas no son reglas oficiales, no están en ningún manual de seguridad vial, pero se transmiten de conductor a conductor, como conocimiento ancestral de supervivencia. Porque todos saben que hay cosas en esa carretera que ninguna patrulla puede detener. Este expediente queda abierto, porque las desapariciones continúan. Si has pasado por algo similar en esta carretera o en cualquier otra, déjalo en los comentarios. Si conoces lugares que evitas de noche, compártelos, porque esos lugares podrían ser nuestros próximos expedientes. Si este caso te inquietó, dale like, suscríbete a Noctaris. Cada semana abrimos un nuevo expediente que las autoridades archivaron. El próximo mes, expediente nocturno 002, el hospital abandonado. Trabajadores de salud que desaparecen durante guardias nocturnas. Un piso entero clausurado después de lo que encontraron ahí en 1987. Y doctores que nos suplicaron no publicar esto. Pero lo vamos a publicar. Porque la verdad no puede permanecer oculta.
cuídate en las carreteras. Y recuerda, si ya estás acostado, no salgas, porque nunca sabes qué está esperando en la oscuridad